La persona con la que estás te anima a leer. Tienes que preguntar, ¿qué me trae rosas o libros? Si alguien tiene interés en mejorar tu vida, esa persona te empujará hacia los libros. Los libros son lo que todos necesitamos. ¿Verdad? Así que el tema era hilar hilos de epifanía. ¿Qué es epifanía? Una repentina realización o revelación de la verdad, ¿verdad? Decimos que los hechos son la puerta a la verdad. Y por lo tanto, primero hay que hablar de los hechos antes de decir nada sobre la verdad o desear un momento epifánico. ¿Estamos realmente en contacto con los hechos? ¿Verdad? Así que dijimos, vamos a comprobarlo y nombramos la presentación como faltando a lo obvio. Veamos hasta qué punto estamos realmente en contacto con los hechos. Vamos a tomar dos conjuntos de hechos. Hechos que estamos llamando como lejanos y amplios, que se relacionan con algo global, algo macro, y hechos que son más personales, más micro, más relacionados con nuestro día a día, ¿verdad? Y veremos si realmente estamos en contacto con ellos. Así que empecemos. Sí, lo primero, ya al mirar esta diapositiva, debes darte cuenta de que es necesario mostrarla aquí porque no se muestra normalmente en otros lugares. Estamos hablando de CO2 como un proxy para el consumo sin sentido. ¿De dónde proceden estas emisiones? Provienen del consumo de energía en todos los países, del consumo de calor principalmente en los países del primer mundo, países fríos. Transporte, producción industrial y muy importante los alimentos. Especialmente si usted es un comedor de carne, si usted es alguien que consume una gran cantidad de los llamados alimentos no vegetarianos, productos animales, ya sea carne o lácteos. Entonces usted está contribuyendo mucho a las emisiones de carbono. ¿Y qué han hecho esas emisiones? Mira las estadísticas. Los niveles preindustriales de dióxido de carbono en la atmósfera eran de alrededor de 280. Incluso hasta 1950 era de 310 ppm. Actualmente se sitúa en torno a las 420 ppm, lo que supone un aumento del 50% respecto a los niveles preindustriales. Y sabemos lo que hace el dióxido de carbono. Atrapa el calor, el conocido efecto invernadero. El aumento de la temperatura media mundial como consecuencia del efecto invernadero ha sido de 1,5, 1,6 grados Fahrenheit y no hace más que aumentar y a un ritmo cada vez mayor. Olvídate de detener el aumento de la temperatura, solo está acelerando. El aumento de temperatura proyectado para el 2050 es de 1,6 grados no Fahrenheit, sino Celsius. Y eso es un cálculo optimista, tenlo en cuenta. El aumento del nivel del mar ya está cerca de 100 milímetros y puede llegar a 200, 300 mm en 2050. Estos no son solo números. Son advertencias de una catástrofe inminente y no es algo de lo que hablemos en nuestra vida cotidiana. No forma parte de nuestros debates diarios ni del discurso nacional. 1.200 millones de refugiados climáticos de aquí a 2050 y eso no es lo peor. Lo peor es que probablemente estemos ya en la sexta fase de extinción masiva y de las 5 anteriores al menos 3 fueron causadas por una. Presencia excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera, lo mismo que estáis presenciando hoy. ¿Entiendes lo que significa extinción masiva? Significa que como generación hemos sido tan estúpidos que estamos aniquilando no solo nuestra propia especie, sino probablemente a todas las especies en este planeta.
y eso sucederá en las próximas décadas. Eso es lo que somos, y así de ajenos estamos a los hechos sorprendentes y obvios del presente. ¿Cómo puede haber entonces una epifanía o verdad? El siguiente, por favor. Total, eso es total. Y estamos hablando tanto de la India y los canales de noticias internacionales. Este es el tipo de importancia que estamos dando a la destrucción total que nos espera. El siguiente. Y luego, cuando se trata de consumo, no solo estamos consumiendo bienes industriales, no solo combustibles fósiles, no solo calor, no solo energía, no solo alimentos, sino también algo más suave, más sutil, que son los datos. Fíjense en el tipo de GB que estamos consumiendo. Los GB que consume un usuario medio de móvil en India se acercan a los 20. El tiempo medio que un adolescente pasa frente a la pantalla de su móvil supera ya las 8 horas. Y gran parte de ese tiempo son trivialidades de las redes sociales. Eso es lo que estamos consumiendo. Y el resultado es un aumento exponencial de la desinformación, las noticias falsas, la pérdida de creatividad e incluso de coeficiente intelectual. Hablaremos de ello más adelante, sí. Ahora, decimos que como las temperaturas globales están subiendo y nos espera la catástrofe climática, seamos bienhechores. Reciclemos el plástico, sustituyamos nuestras bombillas eléctricas antiguas y plantemos árboles. El problema es que plantar árboles es totalmente insuficiente. Ahora ya no va a ayudar. Mira los datos. Se requiere una masa terrestre mucho mayor que el tamaño de la India para ser forestada, para ser plantada con árboles, si se quiere tener un impacto sustancial. Obviamente eso no va a suceder. Así pues, esos 2 o 4 árboles que pensamos plantar no van a servir de nada porque la causa es el consumo, la causa es la superpoblación. ¿Quién consume? La gente consume y como somos tantos, por eso los niveles de consumo son tan altos. Y cuando se trata de consumo, mira cómo nos engañamos a nosotros mismos. Decimos que plantaremos árboles. Y ese es otro aspecto del engaño muy personal. No tenemos dinero para estudiar. No tenemos dinero para invertir en emprendimientos. No tenemos dinero para investigación y desarrollo, pero tenemos todo el dinero para joyería nupcial. India ocupa el segundo lugar allí y mira el contraste tan sorprendente. Número 1.50, número 1.90. ¿Cuáles son los rangos en los últimos 3 puntos? 1.42, 1.44, 1.46. ¿Y cuál es el rango ahí arriba, primer punto? Número 2. Número 2, educación. Ingreso per cápita. Gasto sanitario, no estamos en ninguna parte, pero cuando se trata de oro, cuando se trata de bodas, estamos justo en la cima. Eso es lo que somos. ¿Estamos en contacto con estos hechos o los tomamos como algo normal? Si realmente estás en contacto con estos hechos, ¿estarías asombrado? ¿Estarías conmocionado? ¿Te moverías a la acción? ¿Cómo actuamos cuando ni siquiera nos damos cuenta, cuando ni siquiera prestamos atención? El siguiente, por favor. Extremos, un ejemplo de extremos aquí. ¿Te imaginas vagando en camiseta en la Antártida o en el Ártico? Pero eso es lo que está pasando. Mira las temperaturas y no hay ningún error tipográfico allí. No hemos perdido un signo menos. Eso es 38 grados. Sí, no menos 38 y eso es en él. Ese es el tipo de eventos climáticos extremos en los que ya estamos. No estamos pronosticando. Nadie está actuando como un catastrofista o algo así. $83 de aumento en los fenómenos meteorológicos extremos. Recuerden los incendios forestales en Australia. Recuerden las olas de calor en Europa. Recuerden lo que está sucediendo en Pakistán y Bangladesh, las inundaciones. Y recuerden lo que está sucediendo en la India también. La frecuencia de los ciclones y el 83% de aumento solo en las últimas 1 o 2 décadas. Ahí es donde estamos. Inundaciones y otros relacionados con el agua, eso es solo un número. $5.6 billones en la próxima década o por 25.
Para poner las cosas en perspectiva, que es más que el actual PIB de la India, a la derecha todavía no estamos ni siquiera en 4 billones de dólares por completo. Pero la pérdida económica viene después. La pérdida humana es la peor tragedia. Y aún no logramos comprender la magnitud de lo que ya estamos enfrentando hasta el cuello. Pero hablamos de otras verdades, hablamos de realidades metafísicas, hablamos de conocer lo desconocido e incluso lo incognoscible, cuando no conocemos ni siquiera aquello que está presente justo delante de nuestros ojos. No conocemos los hechos obvios que nos miran fijamente y que destruirían nuestras vidas, pero queremos saber de alguna realidad mística oculta. ¿Cómo funcionará eso? La próxima, por favor. Los extremos, al igual que vimos los fenómenos meteorológicos extremos, miren los extremos aquí también. Estamos contrastando lo lejano con lo cercano y diciendo que ya sea la realidad distante o la inmediata, estamos igualmente en el olvido. Bien. Miren estos extremos y estamos hablando de multimillonarios en dólares aquí, recuerden. India ocupa el tercer lugar cuando se trata del número de multimillonarios en el mundo y el 80% de los indios ganan menos de 10,000 rupias al mes. Si ganas 20,000, 25,000 rupias al mes, estás en el percentil 10 de India, ahí es donde estamos. El porcentaje de población por debajo del umbral de la pobreza sigue siendo del 20%, y eso es cuando hemos definido el umbral de la pobreza en términos de sustento básico. Hemos tomado el número mínimo de calorías que una persona necesita para sobrevivir, y luego decimos, está bien, para estas calorías, cuál es la cantidad mínima de granos alimenticios, etcétera, que usted necesita consumir, y en base a eso hemos trazado el umbral de la pobreza, que es una forma muy inhumana de trazar el umbral de la pobreza, y todavía el 20% de nosotros estamos por debajo del umbral de la pobreza, y sin embargo, tenemos una vulgar acumulación y exhibición de riqueza. La desigualdad está aumentando continuamente. ¿Y sabes cómo ha estado aumentando solo en el mundo y también en la India? Sí. Ahora, asesinatos, violencia. Hay una violencia que está sucediendo a escala mundial, en un nivel macro, y hay una violencia que está sucediendo justo en nuestros hogares. Veamos primero la primera. La desaparición de los peces. El número de especies que se están extinguiendo cada día. ¿Sabe usted que es más de 100 veces la tasa natural? La tasa natural es que 1 o 2 especies se extinguen cada día. Y eso es una cosa natural que ha estado sucediendo desde los últimos millones de años. Pero hoy hemos superado esa tasa de 100 veces. Algunos estudios dicen miles de veces, incluso mientras hablamos. Algunas especies se han extinguido. ¿Pueden imaginar la devastación, la destrucción total de la vida misma? Eso es lo que estamos haciendo y seguimos siendo felizmente ignorantes. ¿Nos comportamos como si nada pasara? ¿Todas las pesquerías desaparecidas sobreviviríamos? Es como si las pesquerías estuvieran ahí fuera, aisladas, desconectadas de nosotros. ¿Sobreviviríamos si desaparecen? Por favor, díganme. Y la India relacionen los dos últimos puntos. Muy poca gente se da cuenta de que leche y carne de vacuno son sinónimos. Muy poca gente se da cuenta de eso. No nos molestamos en preguntar qué pasa con todo el ganado cuando deja de producir leche. Como jóvenes mentes inquisitivas educadas, debemos ser tan complacientes, tan ignorantes, tan inconscientes. No hay una relación directa entre nuestro consumo de productos lácteos y nuestra producción de carne de res y la posterior exportación, pero no nos importa. Siguiente. Sí, matándolos, así que no solo estamos matando vacas, búfalos, peces, toda la vida silvestre. Mira quién más está siendo asesinado. 1,89, que es el fondo de la roca. Me pregunto si hay algún país por debajo de nosotros. 9,20 es la proporción. ¿Dónde están los desaparecidos 80 niñas? Y si eres un asesino, ¿por qué perdonarías a tu propia hija o esposa? Ese es el peor tipo de genocidio que está ocurriendo en la India, pero no nos molestamos, nos comportamos como si fuéramos un país educado, ilustrado y capacitado, especialmente cuando se trata de capacitar también al otro sexo. Bueno, piensen en matar,
El asesinato ocurre en todas partes porque el asesino es el mismo, la persona que puede matar a un animal inocente. Solo por su placer y ganancia, ¿por qué le tendría compasión a una niña inocente? Ella sería asesinada porque él sabe que hay un costo que soportar y luego está la dote que regalar y todas esas cosas. La tasa de participación laboral femenina, 25%. Peor aún, está bajando. Los niveles de educación entre las mujeres están aumentando. Su tasa de participación laboral está cayendo. En los últimos 20 años en realidad ha caído. Había más mujeres en los lugares de trabajo que hoy, 2 décadas atrás. La proporción de mujeres. Hace 2 décadas, la proporción de mujeres que trabajaban era mayor que la actual. El 73% de ellas, aunque sigan trabajando, abandonan sus puestos de trabajo después del trabajo. Y eso no es realmente una elección informada y voluntaria. Tiene mucho que ver con las condiciones sociales y el condicionamiento cultural. Hablamos de suicidios de granjeros y eso es algo muy trágico. Los periódicos están llenos de suicidios de granjeros y eso es algo que debemos abordar, obviamente. Pero ¿qué pasa con las amas de casa? ¿Y a alguien le importa preguntar qué? ¿Están haciendo nuestras instituciones culturales por la mujer? Hasta el punto de obligarla a suicidarse. Y nos falta que como jóvenes estudiantes, cuando habláis entre vosotros, os pregunto, ¿os ocupáis de estos temas? ¿Forman parte de vuestras conversaciones diarias? Apenas lo hacen. Siguiente. La pérdida de biodiversidad. Y vamos a hablar de otro tipo de pérdida a continuación. Se trata de una pérdida a lo largo y ancho como es la biodiversidad. Se trata de la pérdida de biodiversidad. Acabo de abordar eso. La tasa de extinción ha superado la tasa natural no por puntos porcentuales, sino por muchas veces, sino por múltiplos. 1 millón de especies animales y vegetales amenazadas de extinción, no solo están amenazadas, su número no solo se está reduciendo, se están extinguiendo. Entendemos lo que significa extinción, nunca volverán. No estamos hablando de unos pocos miembros de la especie, estamos hablando del último miembro de la especie. Se ha ido para siempre, nunca volverá. Y no estamos hablando de una sola especie así, estamos hablando de 1 millón de especies así. Mira el tercer punto, deja que se hunda. Los únicos mamíferos que sobreviven hoy en día son los que usamos. Todos los demás mamíferos los hemos aniquilado. Así que si quieres sobrevivir en esta tierra, la hemos colonizado, monopolizado hasta tal punto que si quieres sobrevivir en esta tierra, tienes que ser utilizable para los seres humanos. Si no eres utilizable, te matarán. Así que, cabra, vaca, búfalo, oveja, camello, solo a los mamíferos que son útiles para nosotros se les ha permitido no solo sobrevivir, sino multiplicarse. Los multiplicamos a la fuerza. Esa es la realidad de las granjas de animales. Los multiplicamos a la fuerza y a todos los demás animales. Piensa en los millones de especies de mamíferos. Los hemos aniquilado por completo. Eso es lo que somos. Los mamíferos salvajes representan solo el 4%, obviamente. Hablamos de la pérdida de biodiversidad. Aquí está la correspondiente pérdida de creatividad. ¿Has oído hablar del efecto Flynn? ¿Sabes que cada generación es significativamente inferior en el coeficiente intelectual que la anterior y que ha estado sucediendo desde los últimos 40 y 50 años, desde la llegada de la televisión y ahora que se ha agravado con el Internet? Estamos perdiendo CI a un ritmo de 3 a 5 puntos cada década. ¿No es asombroso? Mira los otros puntos. Lectura de periódicos, lectura de revistas, disminuyendo bruscamente. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con un nuevo libro de poesía? Una nueva gran publicación. ¿A quién le importan ahora los poetas? Innovación, creatividad, inteligencia, empatía. Todas estas cosas se están perdiendo igual que estamos perdiendo biodiversidad. La pérdida exterior es también la pérdida interior y no lo estamos viendo. Sí. Supersticiones.
50%, casi 50%, sumas esos números, eso es 10, 24, 14, eso es casi el 50%. El 50% de las personas todavía no creen completamente que el calentamiento global está sucediendo y que es antropogénico. Lo que significa que realmente no participarán en ningún activismo climático. ¿No es esa superstición de la peor clase? ¿Y ese mismo tipo de superstición se refleja en otra cosa? Mira lo que está pasando en las redes sociales estos días. La superstición manda y si puedes propagar la superstición, muy pronto serás una superestrella. ¿No es esa la regla ahora? Mira esto. Milagros sí, suceden y no es solo algo en lo que los indios creen. Curaciones por fe. No. El sistema científico de la medicina no te ayudará. Venga a todo el otro tipo de mumbo jumbo y el número de muertes que está causando que va en gran parte sin reportar. Así que una mente que no se preocupa por la verdad es lo que se llama supersticiosa, ¿cierto? No nos preocupamos por la verdad cuando se trata de macroeventos y tampoco nos preocupamos por la verdad cuando se trata de cosas en nuestra vida personal. Así que las cosas pequeñas, usted quiere proceder a un examen, alguien le dice bien, usted sabe, usted debe usar este hilo o tomar un poco de yogur antes de salir. Y ese mismo tipo de cosas que parecen inofensivas es lo que se convierte en la tragedia climática y en la posterior extinción. Así que, por favor, no tomes esas pequeñas supersticiones a la ligera. Nos están matando. Bueno,